Buenas tardes y bienvenidos a este homenaje especial. Soy María Cecilia Rodríguez Wanderley y es un honor recibirlos hoy para conmemorar la vida y obra de un destacado pensador español y defensor del liberalismo, Juan de Mariana. Su legado como historiador y filósofo ha influido profundamente en el pensamiento político y social de su tiempo, y hoy nos reunimos para recordar su contribución a la libertad y a la justicia. En la Fundación Club de la Libertad nos comprometemos a rendir homenajes a figuras que han marcado la historia del pensamiento liberal. Desde el 2015 hemos organizado más de 250 homenajes, celebrando a pensadores que han defendido la libertad y el desarrollo de los derechos humanos en la Argentina. En colaboración con instituciones como la Fundación Cívico-Republicana, la Cátedra Alberdi, la Fundación Bases y Liberar y la Asociación Río Paraná, seguimos comprometidos con la difusión de estos valores. Voy a hacer una breve contextualización del evento. Juan de Mariana fue un destacado historiador, teólogo y economista español, reconocido por sus influentes contribuciones en los campos de la historia, la política y la economía. Nacido en Talavera de la Reina, España, Mariana estudió en la Universidad de Alcalá y en la Universidad de Salamanca y se unió a la Compañía de Jesús en 1564, convirtiéndose en sacerdote jesuita. Su carrera académica se desarrolló en diversas instituciones jesuitas, incluido el Colegio de los Jesuitas en Madrid, donde se destacó por sus investigaciones en historia, economía y política. Falleció el 6 de mayo de 1624 en Madrid. Entre sus obras más significativas se encuentran Historia General de España, 1601 a 1604, un extenso relato de la historia española desde sus orígenes hasta la época de Mariana. Este trabajo es valioso para el estudio de historia política y social de España y demuestra su enfoque crítico y detallado sobre el pasado de su país. También es conocido por De Reget et Regis Institutione, 1599, un tratado de teoría política en el que argumenta que el poder político debe estar sometido a la ley y al consentimiento de los gobernadores. En este texto, Mariana explora el derecho de resistencia contra los tiranos, una idea que tuvo una profunda influencia en el pensamiento político posterior. Mariana también escribió Tratado de la Moneda, 1609, en el que presenta sus ideas económicas sobre el valor de la moneda y la inflación. Aunque su trabajo en economía no alcanzó el nivel de reconocimiento que el de otros economistas contemporáneos, su análisis contribuyó al debate sobre el papel del dinero y la política monetaria en la época. Su legado incluye una significativa influencia en la teoría política, esencialmente la discusión sobre el derecho a resistir la opresión y la legitimidad del poder. Su Historia General de España es fundamental para la historiografía española y su crítica a la tiranía influyó en el desarrollo de teorías políticas modernas. A pesar de que sus aportes económicos no tuvieron el mismo impacto, su obra sigue siendo estudiada por su contribución al pensamiento político y económico. Para profundizar en la figura de Juan de Mariana y su impacto en la historia, tenemos el honor de contar con la presencia de Virgilio Jiménez Goter. Virgilio es abogado y magíster en Relaciones Internacionales, además de profesor en la Universidad Católica de Santa Fe. Su conocimiento y pasión por la historia del pensamiento político lo convierten en un orador ideal para guiarnos en esta reflexión. A lo largo de su intervención, los invito a dejar algunas preguntas en el chat y al finalizar abriremos un espacio para dialogar con nuestro invitado y enriquecernos con mayores reflexiones. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, un placer estar esta tarde acá recordando a este autor tan particular, ¿no? A Juan de Mariana, que como vos decías, bueno, ha sido uno de los teóricos quizás más importantes, neoescolásticos, y que por sobre todo ha hecho una defensa importante de la libertad
principalmente contra la tiranía, ¿no? Que justamente después esto va a dar lugar a esta teoría contra de la posibilidad de resistir a aquellos gobernantes tiranos, que en realidad no era algo nuevo, sino que ya Santo Tomás de Aquino lo planteaba unos siglos antes, pero bueno, este es un poco uno de los ejes, ¿no? de su aporte teórico. Eh, Juan de Mariana, que puede ser considerado como un precursor del liberalismo, ¿no? Por lo que decíamos recién, porque es un teórico, un autor que se destacó por defender la libertad por sobre la tiranía, así como también la propiedad privada y intentar poner límites o tratar de poner límites al soberano, ¿no? Entonces, si bien hay coincidencia de que, bueno, el liberalismo político surge a partir de John Locke, pero este autor ha sido un precursor en cuanto al movimiento liberal. Bueno, Mariana tiene una filiación aristotélico-tomista, es decir, sí un poco continúa las ideas de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, tal es así que considera al hombre como un ser social por naturaleza, ¿no? Esto que planteaba Aristóteles del son politikon, del animal social, de que el hombre no puede vivir aislado, sino que su condición es justamente, su condición natural es vivir en sociedad. Entonces, bueno, ese es un primer elemento a tener en cuenta. Eh, Otra cuestión que decíamos es un poco el centro principal de su teoría es el análisis que él hace de la tiranía, ¿no? Él afirma que la tiranía es la peor, la forma más nefasta de la forma, en referencia a las formas de gobierno, más que nada en la antigüedad, con Aristóteles, con Platón, estaba muy presente esto de las formas de gobierno, bueno, puras, impuras, y allí se mencionaban la democracia, la aristocracia, democracia como formas puras y después sus correlativas formas impuras. Pero bueno, Juan de Mariana él entonces considera esto, ¿no? Que su preocupación o aquella forma que considera peor y más, podríamos decir, insoportable es esta, es la tiranía. Y entonces se pregunta, se hace la pregunta de si es lícito, bueno, si se justifica el tiranicidio, es decir, matar al tirano, ¿no? Llegar al extremo de quitarle la vida al tirano, y responde afirmativamente, ¿no? Es decir, esta idea del ius resistendi, del derecho de resistir al gobernante opresor, que decíamos ya estaba planteado con Santo Tomás de Aquino a fines de la Edad Media, que después, a posteriori, John Locke también va a hablar de esta cuestión, pero un poco la idea de estos autores y de Mariana en particular es esto, ¿no? Es que si la autoridad, si el rey atropella a la república, a la comunidad, desprecia las leyes, es decir, cae en una tiranía, bueno, en ese caso es legítimo resistir y la comunidad le va a promover un enjuiciamiento al tirano, procediendo con mesura, procediendo de acuerdo a grado, ¿no? Es decir, en una primera etapa se lo amonestará para tratar de corregir esos errores, y si no, si el gobernante no desoye esas advertencias, puede ser entonces depuesto e inclusive darle muerte, que es lo que se conoce como el tiranicidio. ¿Sí? En realidad, si bien
esa muerte del tirano lo ejecuta una persona, pero bueno, es algo que tiene que ser consensuado por la República, por la comunidad, ¿no? Por la comunidad política. Recordemos que para Mariana el poder político viene de Dios, pero no va al gobernante, sino que va al pueblo, y es el pueblo quien entonces designa o quien elige el gobernante, ¿sí? Mariana critica o reprueba eh, la tiranía en general, es decir, cuando se oprime al pueblo, cuando se violan las leyes, cuando se ataca la religión, es decir, cuando se cometen distintas injusticias que entonces llevan al gobernante a ser un tirano, ¿no? Es decir, cuando se afecta la vida, la propiedad y los derechos de los súbditos. Y él, tanto su crítica va para los tiranos de título o usurpadores del poder, como para aquellos que fueron electos por consenso, a través del consentimiento, pero que después terminan haciendo un ejercicio del poder tiránico, ¿sí? Entonces, esto es un poco el eje central de la teoría política de Mariana, esta defensa que él hace del tiranicidio cuando el príncipe cae en estos abusos, ¿sí? Que también él lo veía desde el lado económico, ¿no? Antes de la presentación, bueno, vos decías, María, que también ha sido un pensador desde el punto de vista económico, inclusive se lo considera también un antecedente o que esta teoría, esta postura de Mariana después va a servir como fundamento a la escuela austríaca, que hoy está tan de moda y tan presente, ¿no? Entonces él defiende el tiranicidio, el ataque a la tiranía, cuando, decíamos, el príncipe cae en abusos, entendiendo por abusos también, por ejemplo, cuando se establecen impuestos que no son consentidos por la comunidad, o bien cuando el gobernante pretendía apropiarse de bienes de los súbditos. También consideraba un tirano cuando el gobernante tomaba medidas o legislaba sobre religión, porque Mariana decía, bueno, esa es materia que le compete al Papa, ¿no? Entonces, bueno, por todos esos elementos podemos decir que es un autor que establece ciertos principios liberales, ¿no? Más allá del énfasis en la libertad y la crítica o el reprobar la tiranía y lo que implica la tiranía justamente como forma de gobierno. Entonces, me parece importante esto, ¿no? El hecho de, de- de decir, bueno, el tirano también es tirano cuando impone determinados impuestos a los ciudadanos sin consentimiento, cuando se le expropia en forma injusta la propiedad, o bien cuando también se impide que se reúna un parlamento democráticamente electo, ¿no? Son todos casos en donde también entonces se da la tiranía, ¿sí? Perdón, el tiranicidio o esta crítica al gobernante que actúa de esta manera, digamos, cae en esta forma de gobierno, como decían los clásicos, impura, ¿no? Eh, decíamos, eh, Juan de Mariana también, más allá de su pensamiento, de su filosofía política, también se ha ocupado de las cuestiones económicas, porque también él diseña un programa que apuntaba a la reducción del gasto
público, de mantener un presupuesto equilibrado, de tratar de o proponer que la autoridad, que el rey en ese momento no trate de evitar las guerras innecesarias, en el sentido de que, bueno, lo que eso implica y además el gasto en que incurría el Estado, ¿no? Es decir, que lleva a cabo, elabora, diseña un programa que se refiere a esto, que apunta a la reducción del gasto, del gasto público, ¿no? O sea, la necesidad de controlar entonces el gasto público en un Estado, ¿sí? Otra cuestión que también plantea Juan de Mariana, vinculado a lo económico, es eh, critica esto, que el rey cree monopolios, es decir, tampoco el rey no puede hacer esto, no puede crear monopolios estatales porque eso afecta, es una manera de imponer cargas a la comunidad, ¿no? A la sociedad. Y también habla sin referirse, porque no existía todavía en ese momento, no se conocía el término inflación, que nosotros en eso tenemos bastante experiencia, pero sí habla de estas cuestiones como, por ejemplo, la necesidad de evitar el establecer o el fijar precios máximos, porque dice esto es algo dañino, es algo ineficiente y que no tiene ninguna utilidad. Entonces, bueno, vemos cómo también este pensador no solamente se ha ocupado de las cuestiones políticas, ¿no? De las ideas republicanas o de estos antecedentes del liberalismo que después retomaría y desarrollaría en pensadores como John Locke, sino que también ha incursionado en la materia económica con estas ideas bueno, que han servido un poco también para, o que han ejercido cierta influencia intelectual, estos autores de la escolástica o de la neoescolástica española, principalmente sobre la escuela austríaca, sobre bueno, Hayek, sobre Mises, ¿sí? Entonces, me parece un poco eso es lo más destacable de este autor, ¿no? Estas cuestiones de tratar de controlar, de reducir el gasto público del Estado, de que la autoridad no se entrometa, no se meta en empresas o en guerras que en realidad no son necesarias por las consecuencias que esto implica. La la crítica que hace al intervencionismo del Estado sobre la economía, porque sostiene Mariana, esto afecta, esto va en contra del derecho natural, ¿no? O sea, todos elementos entonces que, como decíamos al principio, justifican que la afirmación de que este autor es un precursor del liberalismo, tanto en lo que se refiere a lo filosófico político como también en lo que hace a las ideas económicas, ¿no? Eh, Me parece que eso es lo más destacable que se puede mencionar de este autor. Bueno, muchas gracias, muy claro todo. Y bueno, unas preguntas, no sé si le parece, ¿Sí? te las Sí. comento. Hicieron el siguiente comentario: ¿qué mente más adelantada influyó en algo en su época, conociendo la historia española? Un poco contesta, y sus reyes, siento que no, menciona Catalina. Pero bueno, la pregunta es si influyó algo en su época. Eh, bueno, yo creo que en su época influyó positivamente, me parece, en el sentido de esta
todo este movimiento contrarreformista, ¿no? Estos jesuitas, esta idea de tratar de, en una primera instancia, lo que fue la contrarreforma, de mejorar, de ayornar un poco toda esa crisis que había vivido la Iglesia Católica en lo que fue la Reforma Protestante. Entonces, estos autores como Mariana, como Suárez, como Vittoria, ¿no? Todos españoles, creo que un poco aportaron un poco de aire fresco en cuanto a las ideas, en cuanto a la institución iglesia, y también creo que, si bien es cierto que España es distinto por ejemplo, Inglaterra, en donde el liberalismo se ha desarrollado más, en forma más afianzada, pero creo que estos autores, me parece que todos dejaron un pequeño aporte que después tal vez retomarían otros autores posteriores, ¿no? Como John Locke y, bueno, posteriormente la escuela austríaca en el campo más económico. Bien, bueno, y ella pensó en ese momento de su época. Y si hoy tuviéramos la oportunidad de traerlo a nuestra época, este, ¿cuál pensamos que podría ser su opinión sobre los hechos, por ejemplo, en Argentina o en algún otro país que usted considere? Sí, quizás, bueno, no tal vez en el tema del tiranicidio, porque bueno, por suerte podemos decir que tiranía No. por lo menos acá no existe más esa forma de gobierno. Quizás en lo económico, bueno, seguramente me parece que estaría conforme o estaría de acuerdo con las iniciativas que se están llevando eh, adelante en el país en los aspectos económicos, ¿no? Como decíamos antes, por ejemplo, bueno, estas cuestiones de considerar inútil el hecho de fijar cuestiones como el precios máximos, porque es algo que no sirve, porque es algo dañino, que se han hecho en otros momentos, pero que bueno, me parece que coincidiría en líneas generales con la actual administración en lo económico, ¿no? Lo mismo cuando antes hablábamos de pensar formas o un programa para reducir el gasto público. Me parece que en ese sentido iría, si lo trajéramos a la actualidad, estaría de acuerdo con esos planteos que son propios de la escuela austríaca. Bueno, y bueno, la verdad, antes de, si nos quiere dejar acá hay otra pregunta, dice, ¿fue de ideas o tuvo participación política? O sea, si fue un pensador que simplemente dejó sus ideas o tuvo una participación más activa dentro de la sociedad de su época. Hasta donde yo sé, fue un pensador. No tengo referencias, por ahí estoy obviando algo, pero hasta donde yo sé, no ocupó, digamos, espacios en donde haya podido desarrollar sus ideas o su filosofía. Eh, Bien, y acá nos amplía Catalina y consulta si en la Iglesia Católica influyó o cómo influyó, si hubo alguna intervención. Eh, Me parece que influyó en el sentido de, bueno, él era jesuita, junto con los otros autores que habíamos mencionado, y bueno, justamente yo creo que todos estos autores, ¿no? Mariana incluido, que pertenecían, que habían participado en la Compañía de Jesús, bueno, ayudaron para llevar adelante el Concilio de Trento, que había sido convocado por el Papa Pablo III, que justamente lo que hizo fue esto, ¿no? Fue avanzar en la reforma católica o contrarreforma, es decir, luego de toda la etapa de crisis que significó
para la Iglesia, la Reforma Protestante, un poco la Compañía de Jesús, los jesuitas, y estos sacerdotes, estos representantes de la Iglesia que adherían, que eran miembros de la orden, me parece que con sus ideas, con sus posturas, bueno, significaron o implicaron un avance en este sentido, ¿no? De mejorar, de depurar la institución. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere consultar y aprovechar esta oportunidad. Bienvenidos. Eh, si no, Magíster, lo invito a que nos deje alguna cita, algún comentario, alguna conclusión que considere que nos llevemos de este conversatorio. Sí, no, simplemente por ahí me parece interesante esto, ¿no? Cuando, ya que estamos hablando de liberalismo o de pensadores liberales, bueno, lo asociamos más como decíamos, a Locke, a otros autores que se fueron desarrollando aquí en estos homenajes, pero sin embargo, esto de tener en cuenta o tener presente que en particular, este autor, Juan de Mariana, puede considerarse también un precursor, ¿no? del liberalismo por sus ideas, tanto en lo filosófico, en lo político, como también en lo económico, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, tratar de poner límites a un gobierno que actúa tiránicamente, de privilegiar la libertad de quienes integran una comunidad, hasta incluso llegar al extremo de justificar el tiranicidio. Es la cuestión también en lo económico, ¿no? De no permitir que se impongan contribuciones impositivas a aquellas personas que no han expresado su consentimiento, la protección de la propiedad. Me parece que es un autor interesante, si bien quizás a veces no se lo analiza dentro del movimiento liberalismo, pero me parece que ha sido un antecedente importante para posteriores autores que luego han dejado una impronta más fuerte dentro del liberalismo. Bueno, sinceramente quiero expresar nuestro agradecimiento por su tiempo, por compartir con nosotros este valioso conocimiento, estas ideas que trazaron varios puntos para repensar y que nos hizo reflexionar. Muchas gracias porque nos hizo comprender mejor y darle mayor relevancia a Juan de Mariana en nuestra historia. Así que muchas gracias, muchas gracias. No, a vos y bueno, muchas gracias para toda la gente de la fundación y los que están allí, los oyentes. Perdón, hay que noto que levanta la mano Catalina, no sé si... No, está silenciada, No, Catalina. sí, no, bueno, muchas gracias, hice muchas preguntas ya. No, sobre si había influido, había podido ayudar en la conquista, que fue, bueno, a veces no tan, no tan buena acá, en América, tan criticada, y hubo otros sacerdotes que sí se metieron un Sí, poco. sí. No tengo presente puntualmente Mariana, pero sí Vitoria, que además Sí. fue uno de los fundadores, ¿no? Se lo considera fundadores del derecho internacional. Vitoria sí tenía ideas más a favor o más, digamos, considerando la situación en el Nuevo Mundo y con relación a los indígenas. No tengo referencias específicamente de Mariana en cuanto a eso. Lo que yo pude leer iba más en cuanto a la teoría del poder político, de lo económico, pero sí el caso de del otro español, de Francisco de Vitoria, en donde por ahí sí se expresó
en el sentido de, bueno, digamos, de por allí poner ciertos límites o de, en todo caso, referirse a la conquista y señalar algunas cuestiones que bueno, consideraba que no se habían hecho bien. Claro, bueno, muchas gracias. Sí. No, por favor. No, Bueno, a usted. muchas Me gustó gracias. mucho. Bueno, gracias Catalina, muchas gracias Magíster. Bueno, agradecemos Bueno, profundamente su participación en este homenaje a usted y a todos los presentes y los invitamos a acompañarnos en el próximo sábado 28 de septiembre a las 18 horas cuando vamos a rendir homenaje a Ludwig von Mises, así que un influyente economista, defensor del liberalismo que también lo mencionó aquí el Magíster, así que bueno, hasta pronto y sigamos celebrando la libertad y este pensamiento reflexivo y crítico. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, hasta luego.